Hola a todos, bienvenidos al curso de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. En esta ocasión vamos a hablar de los cerámicos. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez y espero que de verdad les sirva mucho esto que vamos a ver a continuación. Aquí vemos el contenido de esta presentación. Iniciaremos con la definición, hablaremos de las propiedades de los cerámicos, luego de cómo se clasifican, de los más utilizados y terminaremos hablando de los procesos para la producción de los cerámicos, es decir, la síntesis y el procesamiento. Así que arranquemos con la definición. De esto ya hemos hablado en una clase inicial, vamos a recordarlo. Los cerámicos son materiales inorgánicos, es decir, que no tienen carbono en su estructura molecular, o si la tienen, no está asociada a la química de los seres vivos. Estos materiales generalmente no son buenos conductores, ni eléctricos ni térmicos, se funden a temperaturas muy altas, son resistentes, duros, frágiles, y sus átomos se unen por enlaces iónicos, covalentes o iónicos y covalentes. Hay cerámicos cristalinos, esto quiere decir que tienen una estructura, un orden molecular que se repite en largo alcance. Pueden ser amorfos, como los vidrios, sus átomos no tienen un orden en especial, en largo alcance. O pueden estar entre cristalinos y amorfos, que son los vidrios cerámicos. Ejemplos de ellos los encontramos todo el tiempo: los ladrillos, las vasijas, las vajillas, las ventanas, todo eso son cerámicos. Vamos ahora a hacer un enfrentamiento entre los cerámicos y los metales. Vamos a comparar las propiedades de los metales, de los cuales hablamos en las clases pasadas, con las de los cerámicos. Para eso vamos a empezar a llenar esta tabla. Iniciemos con una propiedad muy importante: resistencia a la compresión. La compresión, recordemos que es esa fuerza que tiende a compactar el material, que lo tiende a oprimir. En los metales y en los cerámicos tenemos buena resistencia a la compresión, en ambos casos. Deformación a la rotura. Esto es cuando le aplicamos una fuerza de tensión, una fuerza que tiende a estirar el material. ¿Cuánto se deforma antes de romperse? Encontramos que en los metales tenemos una deformación a la rotura alta, se deforma bastante. Los metales tienden a ser dúctiles, mientras que en los cerámicos no tenemos casi nada, no se deforma casi nada, sino que se rompe de una vez. Vale la pena mencionar que esta comparación de propiedades está hecha de forma general, son las propiedades generales de la mayoría de cerámicos y metales, pero por supuesto siempre habrán algunas excepciones. Resistencia a la tracción está en la misma resistencia a la tensión. Si recordamos la curva de esfuerzo-deformación, graficamos la fuerza de tensión sobre área, que es el esfuerzo, contra cuánto se deforma. El punto máximo de esa curva es la resistencia a la tracción. En los metales es alta, en los cerámicos casi nula, porque son muy frágiles también. Sensibilidad a los defectos superficiales, que tanto afectan esos defectos a su comportamiento. Muy poco en los metales, pero muy alto en los cerámicos. Son muy sensibles a esos defectos. Continuamos con la tenacidad. Esto se refiere a la capacidad de soportar impactos, a soportar golpes. En los metales tenemos una altísima resistencia a la tenacidad, pero en los cerámicos casi nada. No soportan los impactos, sino que se parten. Con respecto a la dureza, que es la resistencia a ser rayados, tenemos que en los metales es baja. Hay una dureza baja, o sea que se pueden rayar relativamente fácil, mientras que los cerámicos es alta, sí resisten esto. Con respecto a la estructura, en los metales vamos a tener una estructura cristalina, ya lo comentábamos, una organización de átomos que se repite. Mientras que los cerámicos puede ser cristalina o puede ser amorfo. Conductividad eléctrica, ¿qué tan fácil dejan pasar la corriente eléctrica? Muy fácil en los metales, tenemos una alta conductividad eléctrica, pero baja en los cerámicos, son más bien aislantes eléctricos. Y con respecto a la conductividad térmica también, ¿qué tan fácil dejan conducir el calor? Dejan conducir de manera fácil los metales, pero los cerámicos no. Tienen baja conductividad térmica. Resistencia al choque térmico. Esto es cuando los sometemos a un cambio de temperatura brusco. ¿Qué tanto soportan? En los metales tenemos una baja resistencia al choque térmico porque ellos son muy propensos a expandirse y contraerse en esos cambios de temperatura y se pueden fracturar. Eso lo vemos si tenemos una tubería metálica
que está a temperatura ambiente y de repente le hacemos fluir, por ejemplo, vapor, algún fluido a alta temperatura, eso empieza a temblar, se empieza a afectar mucho. Eso no pasa en los cerámicos, ahí sí tenemos alta resistencia a esos choques térmicos. Y finalmente, resistencia a altas temperaturas, al igual que el choque térmico, baja en los metales, alta en los cerámicos. Y así terminamos este enfrentamiento, esta pelea entre cerámicos y metales. Vamos a hablar ahora de la clasificación. Hay diferentes maneras de clasificar a los cerámicos, por ejemplo, de acuerdo a la clase de compuestos químicos o a su aplicación, que es de la clasificación que vamos a hablar en esta presentación. De acuerdo a esto, los cerámicos pueden ser elaborados para usos eléctricos, magnéticos, ópticos, automotrices, de mecánica, usos estructurales también, biomecánica, construcción, químicos o domésticos. Vamos a hablar ahora de algunos de los más utilizados, de los cerámicos más utilizados. Aquí en esta tabla veremos su nombre, su clasificación de acuerdo a su aplicación, como lo vimos en la diapositiva pasada, sus principales propiedades y algunos ejemplos específicos de su utilización. Iniciemos con la alúmina. Este es el óxido de aluminio. Tiene buena resistencia a altas temperaturas y choques térmicos y estabilidad dimensional. Por eso se utiliza en aplicaciones donde se requiere alta temperatura y resistencia, como por ejemplo contener metales fundidos, es sustrato para receptáculos que alojan chips de silicio o también como aisladores de bujías, que es lo que vemos aquí en este dibujo, en esta fotografía. También el diamante, súper popular, tiene usos estructurales y domésticos también. Es el material más duro que uno puede encontrar en la naturaleza. Es frágil y poco tenaz. Sirve para abrasivos, para pulverizar y pulir, y también, por supuesto, para joyería. Seguimos con el sílice, que es probablemente el cerámico más utilizado en el mundo. Tiene muchas aplicaciones, como lo vemos aquí en la segunda columna. Es duro y resistente al desgaste. Por ejemplo, se usa como base para aislamientos térmicos, refractarios, abrasivos, como en fibras, cristalería. Es un ingrediente también para los vidrios y vidrios cerámicos, o sea, lo encontramos así en todos los ventanales. También sirve para las fibras ópticas, para transportar información. El carburo de silicio, que tiene usos mecánicos y estructurales, tiene gran resistencia a la oxidación, inclusive a altas temperaturas. Se utiliza, por ejemplo, para recubrimiento, para protección de temperaturas extremas en los metales, compuestos y otros materiales cerámicos también, para hacer esas ruedas rectificadoras que son abrasivas. Eso es lo que vemos aquí en esta fotografía. También como un refuerzo fibroso o particulado de matrices metálicas o elementos compuestos. O sea, se le añade a esos materiales para cambiar sus propiedades, para mejorarlas. Elementos de calefactores y hornos también es una de sus aplicaciones. Seguimos con otro material que es el nitruro de silicio, muy aplicado en usos automotrices. Tiene propiedades similares al carburo de silicio, pero con un poco menos de resistencia a la oxidación y altas temperaturas. Ejemplos puntuales: componentes de motores a combustión y componentes de turbinas. Aquí vemos estas bolitas que son bolitas de nitruro de silicio.